Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Gloria a Dios. Estamos estudiando la vida de Moisés y estamos en un tema espectacular porque llegamos al capítulo 32 del libro de Éxodo, hablando de el gran pecado de la idolatría que cometió Israel allí en el monte Sinaí, cuando se hicieron un ídolo, cuando declararon que ellos eran sus dioses, que los habían sacado de la tierra de Egipto. Obviamente esto entristeció mucho el corazón de Dios, desató su ira santa, y esto hizo pues que Dios tomara algunas decisiones de las cuales hablamos el día de ayer, cuando Dios hace que el pueblo beba ese becerro. Lo hicieron fundir y los hizo beber, hablando de las consecuencias del pecado. Vemos cómo el pueblo había caído en el desenfreno de no tener control de sus acciones, y decíamos que eso nos pone al desnudo, y no es un desnudo no solo espiritual, sino físico, emocional, que cuando uno es esclavo del pecado definitivamente pierde el control, y que Dios no quiere eso para nosotros, porque por eso vino su Hijo Jesús a morir por nosotros y por nuestros pecados. Estamos entonces en el capítulo 32 de Éxodo y venimos leyendo por secciones. La última sección que leímos fue desde el versículo 25 hasta el versículo 29. En el siguiente punto vamos a leer desde el 30 hasta el 32. Después de que Moisés ejecutó el juicio de Dios, este hizo una gran intercesión. Y otra vez volvemos al corazón bueno y misericordioso de un hombre como Moisés. Moisés, en medio de todo esto que estaba viviendo el pueblo, ¿qué hizo? Pues se arrodilló a pedir perdón, se arrodilló a pedir por los pecadores, y realmente esa es una actitud que resalta la Biblia en hombres como Moisés y como el mismo Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir las tierras de Sodoma y Gomorra? Lo mismo. Abraham se colocó en la actitud de decir: Señor, tenga misericordia. Usted es un Dios misericordioso, usted es un Dios bueno. Y realmente en un corazón, en el corazón de un hijo de Dios, tiene que haber misericordia. La Biblia dice: sed santos como Dios es santo, y sed misericordiosos como Dios es misericordioso. Si nosotros tenemos el ADN de Dios, hay algo que debe caracterizar a un hijo de Dios, y es la misericordia. No es tanto orar por juicio, porque pues si oramos por juicio, el juicio comenzará por nosotros mismos y por la casa de Dios. En el verso 30 de este Éxodo 32 que estamos leyendo, había entonces en el pueblo una gran necesidad, y era la expiación, el perdón de los pecados. Y Moisés, en ese versículo 30, ¿qué hace? Él hace un anuncio de convertirse en un intercesor. Él lo que iba a hacer era presentarse delante del Señor y rogarle que Él perdonara a Israel, porque Israel en ese momento necesitaba reconciliarse con el Señor. Obviamente, Él iría a buscar el rostro de Dios para pedirle: 1, la reconciliación entre Dios y su pueblo, y 2, el perdón de los pecados de Israel. ¿En qué consistió esa gran intercesión? Metámonos en los versículos 31 y 32. Estoy leyendo Éxodo capítulo 32. En primer lugar, verso 31, Moisés confesó el terrible pecado del pueblo. Cuando vayamos a confesar nuestros pecados de Dios, no nos justifiquemos. Confiese
No empiece a dar vueltas y decir, vea Señor, es que yo hice esto porque es que yo estaba en tal parte y fue que Julano me obligó y que yo... No justifique. Israel lo que hizo en el caso de Moisés fue confesar el terrible pecado del pueblo. En detalle, él explicó cuál fue el pecado delante del Señor, confesando que habían caído en la terrible transgresión de la idolatría, de levantar dioses hechos de manos de hombres. Otra cosa que hizo Moisés en el verso 32 fue pedir perdón explícitamente. Él elevó un clamor para que Dios los perdonara de su pecado. ¿Sí? Y mire, tan tenaz, a mí este versículo 32 me impacta mucho, porque mire que Moisés le dice, Señor, si es posible, quita mi propio nombre del libro de Dios. Tremendo. O sea que las escrituras que enseñan que Dios registra los nombres de los creyentes en un libro que está guardado en el cielo, y este libro recibe el nombre del libro de los vivientes en Isaías, en el capítulo 4, verso 3, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos, dice el Salmo 29, 28. E Isaías 4, 3 dice, y acontecerá que el día que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. También se llama el libro de la vida en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Y en Apocalipsis 20, en el verso 12 también dice, vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, porque fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cómo sería el amor? Póngame cuidado, ¿cómo sería el amor de Moisés por su pueblo? Una cosa es que yo le diga al Señor, quítame la vida. Por ejemplo, yo le podría decir al Señor esta mañana, Señor, quítame la vida por los pecados de la iglesia mía, quítame la vida. Podríamos decir que entre comillas no pasa nada, porque si Dios me quita la vida simplemente me voy de este mundo, pero Dios me recibe en su seno, me recibe con la salvación, con la vida eterna, con los premios y galardones que de pronto pude haber alcanzado con Él. Pero es que decirle al Señor, como le dijo Moisés, ráeme del libro de la vida, le está diciendo es, quítame la salvación. Imagínense pues, yo les tengo que decir, yo no estaría dispuesto a entregarle mi salvación a Dios por el perdón de los pecados de un pueblo. Ir al infierno el resto de la vida, una eternidad sin Dios, porque realmente el infierno es una eternidad sin Dios. Y es increíble, y ese es el corazón de Moisés. Moisés le dice, Señor, no, este pueblo debe ser perdonado. Y realmente aquí hay algo muy importante. Nótese que, ¿por qué este pasaje que estamos leyendo es tan importante? Porque es que uno aquí ve a una persona realmente comprometida con pedir perdón. Porque es que a veces se pide perdón y eso es algo que le preguntan mucho a uno como pastor. Pero ¿cómo así, pastor? Eso de uno pida y pida y pida perdón siempre por lo mismo, ¿eso qué pasa delante de Dios? Ahí es donde está el punto. Es que el verdadero perdón es un genuino arrepentimiento. Ustedes lo ven y muchos me preguntan que por qué la Biblia habla de rasgarse las vestiduras, de echarse silicio y ceniza encima y vestirse con vestiduras de silicio. Bueno, les quiero decir, es que precisamente en el contexto del Antiguo Testamento la gente ayunaba para arrepentirse de sus pecados. Y obviamente ellos con rasgarse las vestiduras, ponerse vestiduras de silicio, echarse ceniza, eso era señal de duelo, de que realmente estaban arrepentidos, de que realmente les dolía el pecado que habían cometido y les dolía haber transgredido la ley de Dios. Luego el Señor Jesús nos dice, hombre, no se trata de que se rasguen las vestiduras, rásguense en el corazón y arrepiéntanse de corazón. Pero
esto también nos enseña algo muy importante a nosotros como familia en la fe, y es que realmente ante el pecado hay que humillarse y pedir perdón. Pues que hay gente que creen que pedir perdón es: Señor, perdóname porque es que soy débil, tú sabes que soy un ser humano, que yo la embarro, y a veces no se nos ve como realmente un genuino deseo de salir, y realmente Moisés aquí nos está dando esa gran lección. De nuevo entonces encontramos pues a este Moisés con una gran pasión por los perdidos, y es algo que también debemos tener nosotros en cuenta. Cuando pedimos perdón y cuando pedimos misericordia, tenemos que orar por el mundo que está perdido sin Dios. Orar por su familia, por sus amigos, por sus vecinos, y pedirle a Dios: Señor, haz un milagro, que ellos vuelvan su corazón a ti, y clamar de todo corazón. La Biblia tiene muchas promesas. La Biblia dice que si nosotros pedimos, Él nos da, que si buscamos, lo hallamos, que si llamamos, Él nos hable. En Efesios 6 dice que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica. La Biblia nos insta una y otra vez a pedir, a rogar, a suplicar, y sobre todo pensando en los perdidos. Y quiero terminar el capítulo 32 de Éxodo con los versículos 33, donde en medio de esa intercesión vemos cómo Dios simplemente da una respuesta. El Señor dice que cada uno tendrá que pagar por su propio pecado, que cada uno es responsable y que debemos rendir cuentas. Eso es lo que el Señor le dice a Moisés. Así que el que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Mire que el Señor le dice a Moisés: qué pena, yo sé que tu oración es sincera y tú quisieras ponerte en el lugar de ellos, pero no. En este caso, con respecto al pecado, nadie debe pagar por el pecado de otro. Cada uno es responsable ante Dios. Y la Biblia en el Salmo 62 dice: tuya, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Así lo dice claramente la Escritura. Y terminamos los versículos 34 y 35 de este capítulo que hemos estado estudiando esta semana, donde vemos el terrible castigo del pecado. Dios ordenó a Moisés en el verso 34 que condujera al pueblo hacia la tierra prometida. Y aquí vemos cómo Moisés recibió una gran promesa, que el mismísimo ángel de Dios los guiaría en su camino hacia la tierra prometida. En el pasado Dios había guiado al pueblo, pero ahora quienes lo guiarían serían Moisés y un ángel. Pero, sin embargo, el Señor castigaría al pueblo que se metiera con ellos. Anunció el castigo que tendría lugar poco tiempo después, en el verso 35, en forma de una plaga. Aquí, ¿qué hace Dios? Dios castiga y disciplina a su pueblo cuando ellos pecan. Dios nos ama, de eso no nos debe quedar duda, pero el Dios que nos ama nos corrige cuando nos descarriamos. Y ese castigo o disciplina siempre tiene una finalidad, y es que nosotros crezcamos, que nosotros seamos llamados en nuestra atención. Él nos guarda del daño, de las heridas, de lastimarnos de nosotros mismos. Él nos guarda de avergonzarnos a nosotros mismos, porque eso es lo que produce el pecado, de deshonrar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro prójimo y aún a Dios. Así lo hace el Señor. Dice el Salmo 94:12: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Proverbios 3 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Qué belleza de texto. Póngale mucho cuidado a esto y meditemos en la palabra del Señor. Yo creo que nosotros somos llamados una y otra vez en la palabra de Dios a ser amonestados. Y esa amonestación de Dios es para que nos apartemos. Esa amonestación de Dios no es otra cosa sino amor. Amor de Dios. Ustedes y yo somos padres, y ustedes y yo
siendo padres terrenales, siendo malos, como dice la Biblia, corregimos, disciplinamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque queremos que sean personas de bien, porque no queremos que se pierdan. Entonces imagínense el amor de Dios, que es un amor perfecto, que es un amor bueno, ¿cómo no va a tratar con nosotros? Entonces no vea la disciplina de Dios como que Dios no me quiere, es que Dios me olvidó. No. Dios nos ama y como nos ama, obviamente nos corrige. Si no nos amara, nos dejaría perdidos, ahí embolatados y esclavos del pecado. Pero Dios quiere que seamos realmente completamente sanos y libres. Mi querida familia, yo espero que Dios esta semana haya hablado a su corazón. Yo espero que estos pasajes que estamos leyendo realmente nos dejen como una gran lección de reflexión con respecto a la vida personal. Esto no se trata de si a usted lo ven, si no lo ven, cuando usted hace alguna cosa. Es delante de Dios. Cuando hablamos de los pecados, esto es delante de Dios, no delante de los hombres. Y ahí es donde tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y de verdad, alejen de su vida y de su casa cualquier cosa que impida la bendición de Dios. Porque es que a veces uno lo siente como pastor. Hay gente que dice, pastor, es que no me va bien, es que no progreso, es que las cosas no salen. Y créame, yo sé que usted sí lo sabe, porque muchas de las cosas que hoy vivimos y que pasamos mal son consecuencia de desobedecer a Dios y no hacer su voluntad. Pongan al día su vida, pongan al día su casa, pongan al día la mayordomía de su vida y de verdad, vuélvanse al Señor de todo corazón, obedézcanlo y verá que ustedes van a ver la bendición. Es que para eso es la palabra del Señor, para corregirnos. Déjese corregir de la palabra de Dios. Mire, no le está hablando a alguien que usted no conoce y que no conoce su situación, pero es que en el fondo el que le está hablando es Dios. Corrige tu situación. Ponte en amistad con Dios, vuelve en amistad con Dios, ponte a cuentas con Él y deja que tu corazón, el Señor lo sane, lo restaure y lo transforme. Padre, gracias por cada oyente de Maná. Yo espero que este capítulo 32 del libro de Éxodo, en un escenario de idolatría, de pecado, donde la gente se desenfrenó y todo lo que pasó alrededor, tu amor, el amor de Moisés, la misericordia, la oración, pero también las consecuencias nos lleven a nosotros, a que nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión en el corazón. Porque es que lo que hagamos o dejamos de hacer termina devolviéndose hacia sí mismo, porque el Señor sacó la conclusión en ese versículo. El que pecare, ese tendrá que responder. Y yo soy consciente de eso como cristiano, de que yo tengo que tomar decisiones radicales, tengo que arrodillarme, pedirle al Espíritu Santo que me aparte, que me permita vivir una vida santa y agradable a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tomarte este tiempo como papá de llamar nuestra atención, de corregirnos y que veamos en toda esta corrección y en todo esto, esta disciplina, amor. Que veamos que es solamente el llamado de atención de un padre que corrigiendo a sus hijos quiere lo mejor para ellos. Que Dios les bendiga y que estos pasajes de la Biblia realmente nos hagan sentirnos amados por Dios, nos hagan sentir que somos hijos y que como hijos Dios nos trata y que Él quiere lo mejor para nosotros. Que Dios les bendiga, que su presencia les acompañe y su gracia siempre esté con ustedes. Que este sea un día de bendición en todo lo que emprendas y Papito Dios te guíe y te sustente en Cristo Jesús. Amén y amén. Mañana los espero en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos.